nuevo encuentro del Analizador TV. Rapidito nos vamos con toda la actualidad. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer una editorial en esta primera parte porque realmente hay cosas o situaciones que ya van de un nivel de ridiculez o de manoseo hacia toda la población importante. Vamos a llamarla ¿qué es la política? La política, una de las definiciones más comunes es que la política es el arte de lo posible. Yo diría acá en esta instancia que la política la definiría de otra manera, como la política es el arte de decir lo que se va a hacer y después poder explicar, sin que me tiemble ni siquiera la barba, el mentón, ni me ponga colorado, de por qué no lo hice. Fíjense que también Montaigne, uno de los grandes pensadores de la historia, decía que lo grave no era a veces decir alguna mentirita o alguna pavada. Lo grave era cuando uno la decía con énfasis y la defendía con énfasis. Cuando uno ve que eso pasa a nivel político, que dicen cualquier disparate o cualquier argumento para justificar lo que han hecho y lo defienden con énfasis, lo que para Montaigne hubiera sido caer en el ridículo, para el pueblo es casi como una suerte de traicionar el apoyo de la gente y el apoyo del voto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cada vez vemos más políticos que, lejos de hacer lo que dicen, o lejos de contarnos lo que quieren hacer, no. O dicen que van a hacer una cosa y hacen otra, o ocultan lo que van a hacer. O, lo que es peor, tenemos otros políticos que entran de un lado y se van para el otro. Analicemos algunos casos. Bueno, ya hemos visto infinidad de casos, por ejemplo, de políticos que se han pasado de un partido al otro o que han hecho distintas cosas. Pero, por ejemplo, creo que lo último, lo más fuerte, fue lo que pasó con el señor Facundo Manes. El señor Facundo Manes, que entró por Juntos por el Cambio, que es una persona, digamos, que en teoría quería venir a traer un proyecto, acompañar el proyecto y acompañar a toda aquella gente que lo votó, que cree en la propuesta de ese partido. Y nos encontramos con que empieza a criticar no solamente el partido, sino que incluso empieza a criticar a quien fuera el líder máximo y que quizá lo siga haciendo o lo pueda volver a hacer, que es Mauricio Macri. Habla incluso que el gobierno de Macri fue una suerte de populismo institucional, haciendo una suerte de paradoja, como diciendo que el populismo estuvo siempre presente y como que él sería una alternativa, ¿no? La verdad, honestamente, creo que el señor Facundo Manes, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, me parece que no existe. Ni siquiera hoy tiene el apoyo de nada. Uno ve, sin ir más lejos, los apoyos que tienen los distintos políticos y realmente es muy bajo, muy bajo la postura de él. Entonces, a veces son esas cosas que dan como bronca, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que nos encontremos con que esta persona sale ahora, cuando todavía no se sabe qué va a pasar con las PASO, a atacar al partido por el cual él llegó, a atacar el partido del cual él hablaba loas y que quería trabajar y colaborar y ser un miembro importante de ese partido? Realmente creo que lo de Facundo Manes es un ejemplo más de la decadencia política. ¿Cuánto más lindo sería que acá se aplicara realmente ese concepto que algunos políticos de antes aplicaban, que era yo soy elegido por una determinada facción del pueblo? En el momento que fui elegido y que asumo el cargo por el cual fui elegido, a partir de ese momento represento a todos los argentinos,
los que me votaron y los que no. Eso es fundamental. Eso es uno de los elementos claves como para que los políticos dejen de actuar en esta suerte de ambición desmedida. Es tremendo. Con el país que tenemos, que podría ser un país, tendríamos que ser una potencia mundial. Ya lo hemos dicho alguna vez. Tendríamos que ser una potencia mundial. Tenemos los alimentos, tenemos el clima, tenemos la minería, tenemos el agua, tenemos los espacios, el mar territorial. Tenemos todo, absolutamente todo. Incluso tenemos espacio para tener más población. Y no, el problema que tenemos es que tenemos los políticos argentinos, que lamentablemente, la gran mayoría, son y están más pendientes de su agenda, de ver cómo llegan, que de qué es lo que pueden hacer. Es increíble, además, que sigan con por ejemplo, el oficialismo, el pero Macri. El otro día, por ejemplo, cuando fue lo de Mascardi, que vamos a hablar después, pero una de las excusas que daba Aníbal Fernández se comparaba, por ejemplo, decía, con la persecución encarnizada del Cambiemos. O sea, a ver, ¿por qué no empezás a hacer una gestión buena y hablar de tu gestión? ¿Por qué cada político no empieza a hablar de su gestión? Y no empiezan a actuar con lealtad. No digo con lealtad a su partido, digo con lealtad hacia el argentino, hacia la gente que lo votó, hacia la gente que lo apoyó y hacia la gente que se lo tiene que fumar. ¿Por qué? Porque lo eligió la mayoría. Pero yo me lo tengo que fumar. Ok, yo me lo tengo que fumar, pero del momento que vos cobrás el sueldo, en parte por los impuestos que yo pago, a pesar de que te estoy fumando, porque no te voté, a partir de ese momento, vos tenés que actuar en beneficio de todos nosotros, de toda la gente. Y no en beneficio tuyo, en primer lugar, y en segundo lugar, en beneficio de un grupito partidario. Y en tercer lugar, en beneficio de tu ambición personal de ver cómo te colocás para las próximas elecciones. Por ejemplo, fíjense todos los diputados que se han dado vuelta, los diputados panqueques. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, plantear y decir, ya que se quería plantear una ley en la cual se dijera que todo aquel diputado que se quiera ir de un partido político, que en ese momento, bueno, tenga que renunciar a su banca? Ok, si eso no se puede sacar con una ley, ¿por qué no podemos, por ejemplo, establecer en cada partido de que todos los diputados, absolutamente todos, que entran en una lista sábana, de esas que son una porquería, porque justamente nos enchufan gente que ni conocemos, que ni merecerían estar ahí, ahora vamos a volver sobre esto, que cada uno tenga que firmar una suerte de renuncia anticipada, irrevocable, sin fecha, para el caso de que se sintiera de alguna manera no identificado con las decisiones de su bloque. ¿Qué quiero decir con esto? Si no te sentís identificado con las decisiones de tu bloque, que puede pasar, porque obviamente la libertad está ante todo, entonces puede pasar que vos entres por un bloque y después algunas decisiones que te pidan que tomes o que votes o que apoyes, no estés de acuerdo. Perfecto, ¿no estás de acuerdo? Renunciá, flaco, renunciá. Renunciás y dejás el lugar a otro que esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es el altruismo, eso es tener códigos, eso es tener honra. Decir, yo no estoy de acuerdo con esto que me pide mi partido, entonces, ¿qué hago? Me bajo, me corro. ¿Por qué? Porque yo llegué gracias a ese partido y llegué gracias al voto de X cantidad de gente que me votó y me apoyó porque yo estaba en la lista sábana de ese partido. De ahí la importancia de la boleta única papel. Pero bueno, una de las tantas importancias. Pero ese por un lado. Por otro lado, fíjense que nosotros tenemos, y en todas las listas, diputados y a veces senadores, pero más con diputados, y no digo funcionarios, los funcionarios que se nombran a veces, ya sea desde en cargos permanentes como funcionarios asesores, a patadas, a patadas. De esos hay un montón de conveniencia. Pero ¿cuántos diputados hay que los meten de relleno o que los meten porque él, el padre, el socio o el amigo pone guita para la campaña? Y de golpe nos encontramos con algunos diputados, como por ejemplo, por dar un caso, los proyectos de ley de algunos diputados, ¿no? Los proyectos de ley como por ejemplo, el país está en llamas y el otro día una diputada de Mendoza presentó un proyecto para declarar el metegol como deporte provincial. Eso sí, había que anular el monilete, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras leyes estúpidas
que se han planteado, o leyes graves que afectan la libertad del argentino, como en su momento el actual presidente de la Cámara de Diputados, cuando propuso, entre otras cosas, una suerte de ley que en alguna manera prohibía que se discutiera el número de los desaparecidos. ¿Por qué? Si yo pienso de una manera distinta y tengo datos o tengo información o para mí no es cierto, ¿por qué no puedo tener el derecho de decirlo? Ojo, atacar la libertad de expresión es gravísimo, es uno de los primeros pasos hacia las dictaduras. Entonces las dictaduras muchas veces se manejan con ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no tenemos un sistema de garantizar que los diputados, hacer una limpieza sana y que los diputados que entren en una lista entren a dar lo mejor de sí primero, estén capacitados, entren por mérito y no porque ponen plata, o porque son amigo de, o porque no tuvieron a quién poner y no se calentaron a buscar un notable, o gente notable y capacitada, y dicen, uy, pará, nos cierran las listas dentro de una semana, tenemos que llenar 15 diputados más, y bueno, cazá 15 cualquier amigo si los metemos. Total, después vemos si entran o no. Pero sí, ¿sabés qué? Pueden entrar, van a cobrar una torta de guita. Y de golpe te encontrás con algunos que no sirven, que tocan timbre para ir a espiar. Realmente no sirven para nada algunos. No lo digo por esta diputada de Mendoza, ojo, me parece una estupidez el proyecto de ella, pero quizás una excelente diputada en otros aspectos. Digo por muchos otros diputados que realmente no sirven para nada y los ponen de relleno o los ponen porque por la platita, porque ponen guita. Encima, después nos encontramos con todas las idas y vueltas. Y así como decimos esto que está pasando, por ejemplo, con Manes, el otro día leí una frase, como para cerrar este bloque, que habla de la oposición, ¿no? Y me pareció muy buena la frase, porque decía, aparentemente, el gobierno K le pide al gobierno K que no haga lo que el gobierno K le ordenó al gobierno K. Es bastante simple de entender, ¿no? Fíjense los funcionarios que han renunciado, funcionarios del oficialismo, que el oficialismo es fundamentalmente casi todo kirchnerismo, y que renuncian algunos como argumento porque tienen miedo que la cámpora, por ejemplo los intendentes, ¿no? La cámpora le avance en su intendencia. Estamos todos locos. Realmente la oposición se matan para ver quién llega y quién no llega, y está la discusión del tema de las pasos sí, paso de acá, paso de allá. Y el oficialismo, que unos se pegan a otros, que sale que el otro día, por ejemplo, el domingo, un artículo en el cual decía Alberto Fernández no consultó a Cristina quiénes van a ser los funcionarios que va a nombrar en reemplazo de los renunciantes. ¡Wow! ¿No debería Alberto Fernández poder designar a quien se le dé la gana, ya que es el presidente de la nación? ¿Por qué tiene que estar consultando a la vicepresidenta o vicepresidente? ¿Por qué no puede nombrar él a su gente? Si es él el responsable y la cara que va a tener que estar hasta el día del 10 de diciembre del año que viene para afrontar todas las críticas y los aplausos por lo malo o bueno que haga. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com.
En este bloque me parece importante analizar unos temas que tienen que ver con algo que dijimos en el otro, pero que también tiene que ver con la realidad argentina. Tiene que ver con el famoso tema de la palabra reprimir. La palabra reprimir, ¿qué quiere decir? Es cuando se reprime una actitud que normalmente, como se lo utiliza normalmente la palabra reprimir, tiende a poner en riesgo la salud, los bienes o algún acto o elemento de otro o del Estado o de un tercero honesto y que no participa, no tiene nada que ver con ese momento. Entonces vemos acá, si el concepto de represión, el concepto de aplicar la ley, el concepto de tener un país serio en el cual el delincuente tenga que tener miedo de cometer delitos, digo, no porque se le vaya a hacer nada ilícito, sino porque la justicia funcione y las fuerzas de seguridad sean de seguridad y no como pasa hoy, que no los dejan hacer absolutamente nada. Esto no es una crítica a la fuerza de seguridad, ¿eh? No. Es una crítica a las autoridades. Fíjense, vamos a poner 3 casos en paralelo que muestran cómo se politiza la seguridad de los argentinos. La seguridad de los argentinos no tendría que estar bajo ningún margen de duda. Tendrían que estar unificados, como piensan el ministro de Seguridad, los ministros de Seguridad de las provincias y los responsables de cada una de esas áreas. Tendría que estar todo perfectamente alineado, pero no. Está también muy politizado. Algo comentamos en el otro bloque, pero fíjense, vamos a analizar primero lo que pasó el otro día en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuando era el partido con Boca Juniors, en el cual, por un tema de una sobreventa de entradas, se cerraron las puertas del estadio. Una vez que el estadio está lleno, se cierran las puertas y la gente que tenía entradas compradas legítimamente se volvió loca, quiso entrar a la fuerza y la policía reprimió de una manera muy violenta, incluso con gases, al punto tal que falleció una persona, hubo montones de heridos, y los gases incluso ingresaron dentro del estadio y se tuvo que suspender el partido porque empezó a afectar a los jugadores. Obviamente sí, se puso, digamos, probablemente vamos a ver qué pasa, porque se lo iba a dejar cesante al jefe del operativo y todo lo demás, pero a ver, señores, no nos venda más manzana podrida. ¿De quién depende la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿A quién obedece? Díganmelo ustedes. Al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires o a un juez. Acá no había un juez o un fiscal. Acá actuaron porque estaban haciendo una función de prevención y pasaron a la represión. Obviamente que fue una represión sangrienta, se le fue de la mano, no la manejaron bien, esa es otra historia. Será un tema de cómo entrenarlos, cómo hacer para que actúen bien y cómo poder frenar esas cosas o hacer una represión que no sea tan violenta, una represión que sea más de control. O sea, no estoy justificando, claro, lo que se hizo, ¿no? Justamente lo estoy criticando, pero estoy diciendo quiénes son los responsables. En paralelo, acuérdense cuando fue en la calle Juncal y Uruguay, que la policía de la ciudad, que responde obviamente al ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decían que habían sido muy duros o que intimidaban a la gente que estaba ahí en apoyo a el tema de la vicepresidente. Al punto tal que se pidió que se los retire y se los retiró. Y quedaron solamente fuerzas de la Policía Federal. Y ya vimos lo que pasó después, cuando fue la tentativa esta de homicidio o de magnicidio contra Cristina Fernández. Independientemente de que, bueno, cada uno tendrá su postura sobre si fue cierto o no fue cierto, si fue armado o no fue armado. Creo que cada uno tiene la libertad de pensar lo que se le cante. ¿Ok? Cada uno en un país libre, un país republicano y democrático, puede pensar como se le dé la gana. Lo que no puedes hacer es apología del crimen, eso es un delito.
Pero yo pensar si algo que pasó fue o no fue de una manera o de otra, puedo pensar lo que se me cante, le guste a quien, no, a quien le guste, ¿ok? Y no me pueden obligar a pensar distinto o no me pueden obligar a no pensar y que diga lo que ustedes quieren que diga. Yo voy a pensar y decir lo que yo creo. ¿Estamos? Ok. Dicho esto, fíjense que ahí, ¿qué pasó? Terminaron retirando a la policía del gobierno, la policía de la ciudad autónoma. Y fíjense lo que pasó en el sur, ¿no? Con el tema de Villa Mascardi. Se mandó grupos de élite, de prefectura, gendarmería, la Policía Federal, para recuperar un montón de tierras usurpadas por estos pseudo mapuches. Yo no puedo creer que un grupo de pseudo mapuches, que ni siquiera tienen elementos como para acreditar absolutamente nada, puedan hacer lo que están haciendo en el sur, con la violencia que lo hacen, tomar propiedades, quemar propiedades, avanzar contra la gente, que la gente no pueda circular por donde llegar a sus casas, que tengan que dormir, turnarse para dormir. ¿Por qué? Porque no saben si no los van a venir a atacar a la noche y prenderle fuego a la casa con ellos adentro. Y eso sí, cuando se mandaron los operativos para desalojar algunas de las viviendas tomadas, se arrestaron unas mujeres que se las mandó a Buenos Aires, después se las volvió a mandar. Y después encima le echan la culpa a la justicia, ¿no? Independientemente de que eso habría que revisarlo, a ver si la justicia está trabajando bien. Pero si la justicia ordena o no ordena. Pero acá la cabeza de ese operativo fue el ministro de Seguridad de la Nación, el señor Aníbal Fernández, que fue encima después atacado por la propia gente de la Cámpora. O sea, los propios de él, a los que él durante años defendió, lo atacaron. Fíjense la postura de Aníbal Fernández, ¿dónde está? En este momento, independientemente de que yo hay muchas cosas con las que no estoy para nada, o sea, en el 98% de las cosas no estoy de acuerdo con él. Pero acá lo que sí debo decir es que básicamente es el jamón del sándwich. ¿Por qué digo que es el jamón del sándwich? Por un lado tiene la Cámpora, que le empezó a pegar diciendo de que había habido una represión demasiado violenta e incluso la ministra del tema del Ministerio de la Mujer y que tenía que ver con todo, también con toda esa área, renunció. O sea, por un lado, y por otro lado la gente, el pueblo y la oposición que le dicen, señor ministro, ponga la fuerza de seguridad ahí y elimine de una vez por todas esos problemas. Ponga seguridad, que la gente pueda vivir tranquila. Arreste a los que tenga que arrestar, póngalos a disposición de la justicia. Después, la justicia tendrá que rendir cuentas como corresponde si hacen o no hacen las cosas bien. Pero usted, la obligación suya es garantizar la seguridad de la gente, del argentino, de la propiedad, de la salud sobre todo, de la propiedad, de los bienes, la libertad de transitar, la libertad de circular, la libertad de trabajar. Esa es su obligación primaria como ministro de Seguridad. Entonces, fíjense los tres casos. Tenemos uno que dependía de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof y su ministro. Hubo esa represión que hasta provocó una muerte, ¿no? Otra que fue lo del gobierno de la ciudad, que fue criticado por la oposición. ¿Por qué? Porque decían de que intimidaban a la gente que iba a apoyar a Cristina Fernández. Después tenemos la tercera, que es un poco el jamón del sándwich, que es la de Mascardi. Mandaron los grupos de élite más importantes que tenemos para tratar de solucionar un problema. ¿Y qué pasó? Para el oficialismo K, porque no es el oficialismo del peronismo normal, neutral o no normal, me refiero no K, sino el peronismo de centro, quiero decir, esa es la palabra, no, la palabra que quise decir en vez de normal no es tradicional, quise decir, versus el peronismo K. Y por otro lado, la crítica de la gente y de la población que pide a gritos. Había una persona que decía, por favor, se van a ir las fuerzas de seguridad y nosotros nos van a venir y nos van a llevar puestos, nos van a arrasar. Entonces, ¿por qué en algo tan importante como la seguridad de los argentinos, la seguridad de la población y la seguridad del pueblo, por qué no se ponen de acuerdo de una maldita vez y dejan de meter la política ahí y usar la política como la usan para presionar y hacer comentarios como el comentario que dijeron de vuelta, volver atrás y decir el ápero Macri, por ejemplo, cuando el ministro de Seguridad salió a decir de que esto no fue la persecución
que hacía Cambiemos o no sé qué argumentaciones ridículas. ¿Por qué en vez de hacer eso, por qué no se ponen de acuerdo y empiezan a tener políticas de seguridad en beneficio de la población, de todos los argentinos y no de algunos? Si no, esto es como el libro de George Orwell, Rebelión en la Granja. Estamos podridos que haya algunos más iguales que otros. Desde que son elegidos gobiernan para todos, les guste o no les guste. La semana próxima nos estaremos comunicando a través de la señal de Argentinísima Satelital y recordá que durante la semana lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales. Muy buena semana para todos.